Con frecuencia el hermano protestante, para desestabilizar al católico, le dice: yo no me confieso con un hombre como yo. Ahora, ¿por qué nosotros nos confesamos con un hombre como nosotros? ¿En qué nos basamos nosotros? Nosotros nos acordamos muy bien de Juan 20:20 en adelante. El día de la resurrección, los apóstoles estaban escondidos. Dice San Juan: sin que se abrieran puertas ni ventanas, Jesús se manifiesta como un Jesús resucitado. Se asustan ellos, tienen un gran complejo de culpa. Negaron al Señor, ni siquiera estuvieron en su entierro. Ahora el Señor, cuando los ve asustados, les dice: miren mis manos y mi costado. Es decir, aquí está el precio que yo pagué por el perdón de ustedes. Shalom, la paz. Cuando ellos aceptan la paz, dice aquí Juan 20:20 en adelante: dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los apóstoles, los sacerdotes que el Señor acababa de consagrar en la última cena, cuando partió el pan, cuando entregó el vino, y les dijo: hagan esto en memoria mía, una obligación, hagan. Y es lo que la Iglesia sigue haciendo, lo llamamos Eucaristía, que significa acción de gracias, porque lo primero que Jesús hizo fue dar gracias, Eucaristía. Entonces, a ellos, pecadores, primero los perdonó. Cuando aceptaron el perdón, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Propiamente este fue un regalo de resurrección. El día de la resurrección, después de haber llevado a cabo la obra de la redención, Jesús entrega el ministerio del perdón a sus primeros sacerdotes para seguir perdonando a través de ellos. O sea, aquí nosotros podemos recordar un anticipo de esto en la Biblia. David estaba en pecado grave de adulterio y lo tenía bien oculto. El Señor le mandó al profeta Natán y el profeta Natán tuvo que desenmascarar a David. David hubiera podido sacar a empellones a aquel hombre, pero en ese momento reconoció su pecado, pidió perdón, y entonces cuando Natán vio que de veras estaba arrepentido de corazón, que reconocía su pecado, le dijo: Dios te ha perdonado. Una especie de adelanto del sacramento de la reconciliación. Y vean lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl se metió a ser de sacerdote porque no llegaba a tiempo el sacerdote, y entonces él se metió, y cuando llegó el profeta Samuel le dijo: has cometido un gran pecado. Y entonces Saúl dice: me arrepiento, perdóneme. Y el profeta Saúl le dice: Dios no te perdona, te rechaza. ¿Y por qué le dijo eso? Porque vio que aquel no estaba arrepentido de corazón. Por susto, por miedo, dijo: perdóneme. Pero él no estaba arrepentido. Le dijo: no te perdono, en nombre de Dios. Dios te rechaza. Y entonces Jesús a los apóstoles les dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a ser perdonados. Y a quienes no se los perdonen, van a ser sin perdonar. El sacerdote, en el sacramento de la confesión o reconciliación, es un instrumento de Dios. Dios se sirve de instrumentos para llegar a los hombres. Cuando un pastor protestante bautiza a alguien, es instrumento de Dios. No es él el que bautiza, es el Espíritu Santo.
Cuando un sacerdote bautiza, no es él, es el Espíritu Santo. Es Jesús por medio del Espíritu Santo. Lo mismo en la confesión. En la confesión es un hombre como yo el que está ahí, pero por mi fe yo sé que es el Espíritu Santo. Yo a Dios le voy a entregar mis pecados y el sacerdote es consciente de eso, por eso dice, yo te absuelvo, pero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en mi nombre. Yo soy pecador como tú. Me he recibido este ministerio, por eso en nombre del Señor es Jesús que te perdona. Y esto es muy importante, saberlo y vivirlo. San Agustín decía, Pedro bautiza, Jesús bautiza. O sea, Pedro es el instrumento, pero es Jesús el que está bautizando. Y en la confesión también podríamos decir lo mismo. Y Pedro añade, Judas bautiza, Jesús bautiza. Ya sea que bautice Pedro, que bautice Judas, es Jesús el que bautiza. En el confesionario puede ser que esté un santo o que esté un Judas, pero es Jesús el que va a perdonar a la persona que se arrepiente y con fe va ante el ministerio que Jesús dejó a sus apóstoles. Entonces, decir yo no me confieso con un hombre como yo, entonces tendrían que decir yo no me bautizo con un hombre como yo solo me voy a ir a meter al río y me bautizo. Todos nos servimos de los instrumentos que Dios nos dejó. Pedro bautiza, Jesús bautiza. Judas bautiza, Jesús bautiza. Es Jesús el que se sirve de un instrumento humano para llegar a nosotros. Y eso es lo que es el sacerdote y así lo vemos nosotros. Ahora, vean ustedes este caso. Cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia, él recibió lo que se llama la excomunión por rebeldía contra el Papa y por doctrinas que eran contrarias a la predicación de la Iglesia. Entonces él se llevó a una gran parte de la Iglesia y comenzó esa Iglesia protestante porque protestaba. Pero es Lutero, en su libro titulado De la cautividad babilónica, dice algo con respecto a la confesión. Él tenía experiencia de confesión, él había confesado a muchas personas. Y él dice, la confesión secreta como se usa hoy, aunque no puede probarse por la Escritura, me agrada muchísimo y la estimo útil y necesaria. No quisiera que fuese suprimida, antes me alegro de que exista en la Iglesia de Cristo, siendo como es remedio de las conciencias afligidas. O sea, ahora dice que no es bíblico, también dijo, la carta de Santiago, dijo Martín Lutero, es pura paja y la quitó de la Biblia. Más tarde la volvieron a poner. Entonces, con mucha facilidad, él descarta con su propia cabeza nada más. Y la Iglesia es una comunidad, no es la cabeza de un hombre. Pero fíjense que él le da importancia. Él conservó la confesión como algo útil, más tarde la quitaron. Pero la confesión con un hombre como yo la confesó. Él había sido confesor y conservó eso y dijo, muy utilísimo. También hay un libro del doctor Kurt Koch que se llama Entre Cristo y Satanás. Él es protestante y él escribió lo siguiente. En la Biblia la confesión de pecados es un acto natural y voluntario. Los cristianos protestantes a menudo se oponen a ello. Sin embargo, en mi ministerio de consejero espiritual, no he encontrado jamás un solo caso de una persona subyugada por el ocultismo que pudiera deshacerse de este poder sin la ayuda de una confesión. O sea, él pone en práctica la confesión ante un hombre como nosotros. Y él es protestante, un doctor, en su libro titulado Entre Cristo y Satanás. Pero a nosotros nos interesa más la tradición de la Iglesia. Vean este dato tan importante. En el siglo I, el escritor Hermas escribió el libro El Pastor. Y ahí dice Hermas lo siguiente:
el Señor misericordioso ha instituido esta penitencia y a mí me ha dado el poder de ejercerla, la confesión. El Señor me ha dado, él era sacerdote, había ejercido el ministerio del perdón. Él sabía que no era él el que perdonaba, sino perdonaba en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Ya en tiempo de San Agustín, en el siglo IV, algunos comenzaban a decir, yo me confieso directamente con Dios. Y vean lo que dice este padre de la Iglesia, San Agustín, en el siglo IV. Dice así: nadie diga yo me confieso directamente con Dios, o Dios sabe que yo me confieso de todo corazón. Pues, ¿acaso fue dicho de balde lo que ustedes aten será atado y lo que desaten será desatado en el cielo? ¿O queremos más bien frustrar el Evangelio y la palabra de Cristo? Así es que ya en tiempo de San Agustín algunos decían, yo directamente con Dios, y decía, y entonces Jesús nos dejó esto, ¿cómo lo van a hacer ustedes directamente? En el Concilio de Trento, la Iglesia, después de que apareció el protestantismo en 1517-1520, en el Concilio de Trento, 1546, la Iglesia llamó a la confesión la segunda tabla de salvación, la primera el bautismo. Pero como en la Iglesia solo una vez nos bautizamos, cuando cometemos pecado después del bautismo, entonces viene el sacramento de la reconciliación. Y lo llamaba el Concilio de Trento la segunda tabla de salvación. Este no es un invento de la Iglesia. Es algo que Jesús entregó a su Iglesia el día de la resurrección. Y por eso ustedes lean detalladamente Juan 20:20 en adelante y ustedes van a ver cómo está bien descrita la institución del sacramento de la reconciliación aquí. Hay una escritora protestante llamada Luisa de Walker. Su libro se titula ¿Cuál camino?, en el que combate todo lo que es católico en una forma muy dura. Y dice, Pedro, el día de Pentecostés, a los que se convirtieron no les dijeron, vaya a confesarse para que sean perdonados sus pecados. En realidad Pedro lo que dijo es, conviértanse, vayan a bautizarse para que sus pecados sean perdonados en nombre de Jesús y van a tener el Espíritu Santo. Ahora, esta escritora dice una parte de la verdad, porque Pedro eso fue lo que dijo, pero ella ignora entonces que en la Iglesia Católica, cuando alguien de adulto recibe el bautismo, entonces no se le obliga a confesarse, porque el bautismo perdona los pecados. Entonces, cuando alguien adulto recibe el bautismo, no se le dice que se vaya a confesar. El bautismo le perdona los pecados. Después ya tiene que ir al sacramento de la reconciliación cuando hay algún pecado. Entonces vean ustedes cómo nos interpretan mal porque no saben, muchas veces no han profundizado cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica. Esta misma escritora dice, San Pablo a su carcelero no le dijo, vete a confesar para que se perdonen tus pecados, sino le dijo, cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Ahora, no le podía decir, váyase a confesar si no estaba todavía bautizado, si no había pasado primer grado, no iba a pasar al segundo. En la Iglesia Católica, si alguno no está bautizado, no se le va a decir, vete a confesar para que sean perdonados tus pecados. Primero te bautizas. Por medio del bautismo el Señor te perdona tus pecados. Después, cuando tengas pecado, entonces te vas al confesionario que Jesús nos dejó. Al principio, yo les hablé de confesionario ahora. Al principio la Iglesia tomó este ministerio y se administraba en público. La confesión era en público. La gente estaba tan convertida que en público se confesaban, pero más tarde comenzaron a decir, no, esto es muy difícil, y de veras, estarse confesando en público, sobre todo si hay pecados muy graves, entonces no es fácil. Y entonces se comenzó a poner a alguien en una esquina, representante de la Iglesia, un sacerdote, para que recibiera la confesión y
pusiera en práctica lo que Jesús dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados, les van a ser perdonados, y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Entonces, no es invento de la Iglesia, es una orden que el Señor dio y se lee muy claramente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, del versículo 20 en adelante también. En la primera carta de San Juan 1:9 dice San Juan: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y San Juan dice: la sangre de Cristo limpia de todo pecado. En el sacramento de la reconciliación o confesión se nos aplica el valor de la sangre de Cristo. Insisto, el sacerdote no dice: yo te perdono en mi nombre, no. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ustedes me dirán: bueno, ¿y usted como sacerdote, cómo se atreve a decirle a alguien que no lo perdona? Es que hay algo que yo no puedo hacer, sería un pecado. Por ejemplo, si alguien está viviendo en adulterio, no está casado por la Iglesia, está viviendo en adulterio, ¿va a cambiar, va a arreglar su situación? No. Entonces, en nombre de Jesús no le puedo decir que lo perdona. Tiene que arreglar primero su situación. Si alguien es ladrón de profesión, se va a confesar, está arrepentido de lo que hizo, pero va a seguir, no le puedo decir en nombre de Dios, yo te perdono, porque le estaría diciendo una mentira muy grande. Entonces, en ese momento, mire, no se puede, arregle su situación con mucho gusto, le vamos a dar la solución, pero tiene que arreglar. Por eso es tan importante la confesión con un hombre como yo. En realidad, en ese momento ese hombre no es como yo, porque está recibiendo un ministerio que viene de Jesús para servicio de la Iglesia. Eso es muy importante. El famoso escritor Gilbert Chesterton se convirtió al catolicismo. Él venía de una tradición protestante, se convirtió al catolicismo, y entonces le preguntaba: ¿y usted por qué se convirtió? A mí me llamó la atención el sacramento de la confesión. En ninguna otra religión se da esa facilidad, dijo. El día que me confesé, incliné la cabeza y todo cambió a mi alrededor. Esa fue la respuesta de este famoso escritor inglés, Gilbert Chesterton. Esto le sucedió a David. Qué complejo de culpa tenía David, pero qué paz tuvo cuando Natán le dijo: Dios te perdona. Y esto lo expresa muy bien David en su Salmo 32. En su Salmo 32, David dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por el gemir de todo el día. Me sentía como flor marchita en medio del desierto. Pero te confesé mi pecado y me diste gritos de liberación. Y es lo que nosotros los sacerdotes, que hemos confesado a tantas personas, hemos visto ese grito de liberación. La persona que, como David, oía a Natán que le dice: Dios te ha perdonado, vete en paz. No yo soy pecador como tú, Dios te ha perdonado. Esto es muy importante. También es importante recordar esto cuando dicen: yo me confieso directamente con Dios. Parece algo muy bonito, pero a los que me dicen así yo les digo: yo me confieso también directamente con Dios, pero cuando me confieso directamente con Dios, Él por medio del Espíritu Santo me manda el capítulo 20 de San Juan: a quienes ustedes perdonen los pecados les van a ser perdonados, y a quienes no se los perdonen les van a quedar sin perdonar. Él dejó un ministerio del perdón en la Iglesia. Es más fácil decir: yo me confieso con Dios, pero es muy fácil engañarse en este campo. Recuerden el caso de Adán. Adán y su esposa habían pecado, se fueron a esconder. Dios en su misericordia los va a buscar, no para apresarlos, sino para ayudarlos. Y entonces le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás?
Aquí estoy, ¿por qué te escondiste? Es que me vi que estaba desnudo. Y entonces el Señor le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿No será que comiste del árbol prohibido? O sea, Dios que por medio del Espíritu Santo nos va convenciendo de pecado. Y entonces sale, y para eso es la confesión. Cuando uno quiere ser juez y parte, entonces si un juez pudiera juzgarse él mismo, y él se daría sentencia, yo aquí estoy absuelto, él mismo. Yo mismo no puedo decir, yo me confieso con Dios, me puedo engañar muy bien, así como Adán, aquí estoy bien. ¿Cómo que estás bien? ¿Y por qué estás escondido? ¿Por qué estás temblando? ¿No será que comiste del árbol prohibido? Y eso lo ayudó a él a salir. Lo mismo que cuando el profeta Natán llegó donde David, David no dijo nada, yo estoy bien, era el autor de bellos salmos, el santo rey David, pero Natán poco a poco le quitó la máscara. Y tú eres ese hombre pecador. Y entonces aquel lo admitió. Aquel le quitó la máscara y David entonces admitió su pecado y Natán le dijo, Dios te ha perdonado. Y es lo que se hace en la confesión, muy bello. Y David decía, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pero te confesé y me vinieron gritos de liberación. Yo tengo más de 50 años de estar confesando a las personas. Nunca he tenido duda acerca de este sacramento. Más bien uno es cuando se siente más útil ver trapos llenos de inmundicia y se sienten liberados, se sienten otras personas y saben que Dios los perdonó y el sacerdote les ayuda. Así como Adán, yo estoy bien aquí. ¿No será que comiste del árbol prohibido y por eso te das cuenta que estás desnudo? El Espíritu Santo se sirve de instrumentos humanos. Y también cuando vamos a confesarnos, debemos tener la fe que nuestro pecado se lo vamos a entregar a Jesús, no al sacerdote. El sacerdote solo es un instrumento. Y el sacerdote puede ser Judas. Pero el que se va a confesar no tiene la culpa de que haya uno que es Judas ahí. Él cumple delante de Jesús y Jesús lo perdona por medio de aquel instrumento humano. Y eso hay que tenerlo. Cuando vamos al confesionario, le vamos a entregar nuestros pecados a Jesús. Él ve el corazón. Él ve si estamos mintiendo. Porque, por ejemplo, el sacerdote puede equivocarse. El otro le contó un cuento de vaqueros y le puede decir, pues lo felicito, usted delante de Dios está muy bien, váyase en paz. Pero Dios es el que ve el corazón, le dice, tú no estás perdonado, su conciencia se lo dice. El sacerdote le puede decir, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero Dios puede decir, yo no te absuelvo, y se lo hace sentir en su conciencia por medio del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Para todo sacerdote este sacramento es muy impresionante, muy impresionante. ¿Quién soy yo, en primer lugar, para recibir esas intimidades tremendas? ¿Y quién soy yo para, en nombre de Jesús, decirle, Él te perdona? Ahora, cuando vemos que aquel está arrepentido, que dijo sus pecados, pues adelante. La misma escritora que le cité, Luisa de Walker, en su libro ¿Qué camino?, ataca también la unción de los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos que nosotros tenemos en la Iglesia Católica. Y dice que el sacerdote lo que hace es desviar la mente del individuo por los ritos que él hace y no se centra en Jesús. Esa es invención de ella. Además, ¿por qué hacemos esto? Porque aquí está en la Biblia. Capítulo 5 de Santiago, dice así del versículo 14 en adelante, si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él, y en el nombre del Señor le unten aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por eso,
Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Entonces aquí llamen a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo restaurará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados. Así es que no dice, no se confiesen con un hombre como yo. Confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia es muy distinta interpretada por la Iglesia con su tradición de siglos y no con la tradición de los hermanos protestantes que comienza en el año 1520 cuando con Lutero se separan de la Iglesia católica y se les olvida del pastor Hermas, el libro El Pastor de Hermas, que dice: a mí el Señor me dio ese ministerio y lo estoy poniendo en práctica ya en el siglo I. Así es que no es ninguna invención de la Iglesia. Un famoso convertido, un intelectual de primera categoría, él era protestante en Inglaterra, se llama John Newman. Él un día sintió que no podía seguir, necesitaba la Eucaristía como la Iglesia Católica y la confesión. Y él dijo lo siguiente: el protestante se opone no a los principios o doctrinas del catolicismo, sino a lo que él se imagina que son los principios o doctrinas del catolicismo. Por ejemplo, esta escritora Luisa de Walker dice: cuando mataron a San Esteban, no dijeron que tenía que ser ungido antes de morir. ¿Cómo iba a ser ungido el pobre si lo estaban apedreando ahí? ¿Y a quién iban a llamar para que lo fueran ungir ahí? Es hasta ridículo, ¿verdad? Este caso es hasta ridículo. ¿Cómo iban a decir, vayan a ungir a Esteban porque lo van a apedrear? Parece ridículo, pero al católico que no está firme, lo confunde. El cristiano maduro pues se ríe de eso, que es ridículo. No entienden lo que nosotros entendemos por medio del sacramento de la unción de los enfermos. Y aquí está en la Biblia, capítulo 5 de Santiago, del versículo 14 en adelante. Si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hermanos, démosle gracias al Señor, que el día de la resurrección nos regaló el sacramento de la confesión, que hemos recibido tantas veces, y como el rey David hemos oído que se nos dijo: Dios te perdona. Que así sea para todos nosotros. Amén.